La mera verdad, no me recuerdo bien quién era más grande, si el santo patrono que guarda domicilio allá, donde la parroquia de aires neogóticos, o aquel otro muchacho retobón que vi crecer entre mis corredores, hasta que de tan hombre le tumbó lo grande al pueblo de San Miguel para ponerle Allende. En fin, con o sin adjetivo, este pueblo estaba destinado a ocupar un sitio importante en los vericuetos de la historia patria. Me di cuenta pronto, cuando escuché por primera vez el llanto de aquel recién nacido aquí entre mis paredes. Déjenme ver. Sí, fue un 21 de enero de 1769. ¿Cómo me iba yo a olvidar la fecha con semejantes berridos? Intrigada, me vine a asomar hasta donde María Ana de Unzaga daba a luz a un varón, para orgullo de su señor esposo, Domingo Narciso de Allende. Ya les digo, esos chillidos no eran normales, y lo sabrán mis vigas, que tanto y tanto han aguantado. El niño Ignacio siempre fue rebelde, mas no malcriado. Quiero decir que nunca lo vi sumiso ante los españoles que se decían amos de estas tierras. Nunca se conformó con ser tratado como ciudadano inferior, a pesar de que gozaba con ciertos privilegios que otros ni siquiera soñaban. Viniendo sus padres de las principales familias de San Miguel el Grande y directamente de un próspero emigrante español, Ignacio podía aspirar a todo lo que se consideraba ventajoso en aquella época. Un buen matrimonio, una vida holgada y quizá hasta un cargo de alcalde o regidor de su ciudad. Ya de joven, Ignacio alcanzó una altura prominente, de pelo rubio y crespo, lo mismo que la barba, de piel blanca y ojos azules muy vivos. Era Ignacio de nariz aguileña, ligeramente torcida por habérsela quebrado en una faena, pero de boca bien formada, de complexión atlética y muy bueno para la charrería y la fiesta brava. Vuela mi memoria y no hago más que volver a percibir el aroma de aquellas rudas mesas de ébano, donde el joven Ignacio repasaba a hurtadillas textos prohibidos, en los cuales se hablaba de libertad y de democracia. Recorro en vano mis baldosas en pos de su azul mirada, donde descubrí, por descuido, cómo germinaba aquella semilla en su conciencia. En tales empresas se empeñaba el joven Ignacio cuando se enteró que la corona española había concedido a los criollos de sus colonias el comando militar de sus tierras, con la intención de ir formando cuerpos militares ante una inminente guerra en contra de los ingleses. Era 1794 y la familia Allende Unzaga no podía quedarse sin representación en aquellos vistosos desfiles marciales, de donde surgió el famoso regimiento de los Dragones de la Reina. Así dio inicio la flamante carrera militar del capitán Ignacio Allende. Acá entre nos, ya en esos años la corona no daba pie con bola como se dice ahora, pues resulta que al otorgar mando militar a los criollos, estos pronto se dieron cuenta de que comparados con el ejército regular, es decir, con aquellos expedicionarios malvivientes, pues eran los criollos los que estaban mejor armados y con mejores enseres. Esto era motivo suficiente para que se sintieran con el arrojo de reclamar a la corona cualquier medida discriminatoria. Cuando por fin los ingleses invadieron algunas colonias españolas en 1808, el virrey Iturrigaray quiso juntar a toda la tropa para medir su capacidad, y esto dio pie a que los criollos de todas partes se conocieran y coincidieran en su descontento contra el gobierno español. La suerte de la colonia estaba echada y ya solo era cuestión de tiempo. Convencido de su destino y luego de cumplir exitosamente ciertas empresas militares en Texas, el capitán Ignacio Allende regresó a esta su casa para fraguar bajo mis techos su propia conspiración. Por esta razón, rechazó tanto el cargo de regidor como el de teniente coronel, con el cual pretendían comprar su conciencia. Las tertulias que se organizaban en mis salones servían de pretexto para distraer a la guardia, que nunca se percató de las reuniones secretas celebradas aquí, en mi planta alta, donde vi entrar más de una vez al cura Hidalgo, al regidor de Querétaro y a su esposa doña Josefa, al mismísimo capitán Aldama y a otros tantos criollos quienes albergaban el curioso deseo de independizarse a favor de aquel rey sin corona,
don Fernando VII. El tamaño de aquellas conspiraciones fue creciendo de tal modo que no faltó la denuncia que descubrió las intenciones del capitán Allende ante las fuerzas realistas. La voz de alerta para el movimiento se dio en Querétaro. La corregidora mandó a prevenir al capitán Allende aquí en San Miguel, pero él se hallaba conferenciando en Dolores, donde se acordó conceder el mando del movimiento al cura Hidalgo, por su simpatía con el pueblo. Mi capitán tuvo que conformarse con el honroso cargo de dirigir una milicia desordenada, maltrecha y de paso desarmada. No obstante, el genio militar grande de San Miguel supo dar brío a un movimiento legítimo que fue a encarar sus primeras batallas saliendo de estas victorioso. Tomar Guanajuato significó un primer gran triunfo para los independentistas, pero confirmó el temor del capitán Allende de no poder contener a la turba enardecida y con sed de venganza en esta travesía. De esta forma, se comenzó a fraguar el encuentro entre Ignacio Allende y su antiguo superior y mentor, don Félix María Calleja, quien ya se había tomado la afrenta de los criollos a título personal. Yo no lo sé de cierto, pero conociendo como conocí al capitán Allende desde chamaco, supongo como verdaderos algunos rumores que se ventilan sobre los desacuerdos que tenía Ignacio con el cura Hidalgo. Vivo para esto de la estrategia y obstinado como él solo, no dudo ni un momento que si de Allende hubiese dependido la decisión de tomar la Ciudad de México, lo habría hecho. Toda yo y todo San Miguel lamentamos que ese capítulo se haya quedado inconcluso. Así ocurrió. Con un ejército de 80,000 hombres salió de Valladolid el ejército insurgente con la intención de dar el golpe decisivo sobre la capital mexicana. Al encuentro de los rebeldes saltó el coronel Torcuato Trujillo, quien midió fuerzas con Allende en el Monte de las Cruces, por ahí, entre Toluca y México. La intensidad de los cañonazos y la sagacidad de Allende fue tal que don Torcuato no pudo más que tocar retirada y salvar el pellejo, retornando a la capital con unos 50 hombres aporreados y un tambor herido. Tremendo horror provocó la derrota de Trujillo, que el virrey Venegas puso pies en polvorín, dejando su bastón de mando en manos de la Virgen de los Remedios. El ejército insurgente también sufrió varias bajas, motivo por el cual el cura Hidalgo prefirió recular en vez de caer sobre la capital. Las razones del capitán Allende, que insistía en tomar la ciudad, fueron desoídas por el cura y esto, además de partir en dos al ejército insurgente, sembró la fatalidad de sus líderes. Nunca más volvieron a pisar mis losetas las botas del capitán Allende. Convencido de que el movimiento debía resguardar las ciudades que ya habían sido tomadas por los insurgentes, volvió sus pasos a Guanajuato, desde donde diseñó una defensa impecable. Nuevamente, la traición se hizo patente entre sus filas y la defensa de Guanajuato se tradujo en otro fracaso. Así que Allende tuvo que marchar donde el cura Hidalgo, en Guadalajara, con Calleja pisándole los talones. Excuso decir que una vez más la opinión de Allende de atacar por sorpresa a Calleja fue desoída. Y en lugar de ello se hizo marchar al ejército rumbo al puente de Calderón. Los resultados de aquella memorable batalla fueron funestos para la causa. Maltrecho, el ejército tuvo que tocar la retirada rumbo a Zacatecas, donde se acordó, muy tarde ya, conferir el rango de generalísimo a Ignacio Allende, y quedando Hidalgo como encargado de la dirección política del movimiento. Apenas unos días después, el 21 de marzo de 1811, los caudillos fueron capturados en una emboscada. Luego de 3 meses de humillaciones, el hombre grande de San Miguel fue llevado al paredón en Chihuahua. Lo condenaron por traición a la patria y le dieron muerte por la espalda. ¿Qué más puedo decirles de este hombre grande, alegre y retogón que no se haya dicho ya en los libros? La verdad es que las casas viejas como yo podemos tener muy buena memoria, pero nos gana siempre la emoción y el cariño por quienes nos habitaron. Vuelan mis recuerdos y no puedo más que recorrer la herrería y toda mi virreinal indumentaria en pos de la mirada azul de mi capitán Allende, aquel que hizo de San Miguel el Grande su cuartel
y morada, su pedazo de patria y su terruño, su San Miguel, el San Miguel de Allende. El recién nacido aquí entre mis paredes. Déjenme ver. Sí, fue un 21 de enero de 1769. ¿Cómo me iba yo a olvidar la fecha con semejantes berridos? Intrigada, me vine a asomar hasta donde María Ana de Unzaga daba a luz a un varón, para orgullo de su señor esposo, Domingo Narciso de Allende. Ya les digo, esos chillidos no eran normales. La mera verdad, no me recuerdo bien quién era más grande, si el santo patrono que guarda domicilio allá, donde la parroquia de aires neogóticos, o aquel otro muchacho retobón que vi crecer entre mis corredores, hasta que de tan hombre le tumbó lo grande al pueblo de San Miguel para ponerle Allende. En fin, con o sin adjetivo, este pueblo estaba destinado a ocupar un sitio importante en los vericuetos de la historia patria. Me di cuenta pronto, cuando escuché por primera vez el llanto de aquel, y lo sabrán mis vigas, que tanto y tanto han aguantado. El niño Ignacio siempre fue rebelde, mas no malcriado. Quiero decir que nunca lo vi sumiso ante los españoles que se decían amos de estas tierras. Nunca se conformó con ser tratado como ciudadano inferior, a pesar de que gozaba con ciertos privilegios que otros ni siquiera soñaban. Viniendo sus padres de las principales familias de San Miguel el Grande y directamente de un próspero emigrante español, Ignacio podía aspirar a todo lo que se consideraba ventajoso en aquella época: un buen matrimonio, una vida holgada y quizá hasta un cargo de alcalde o regidor de su ciudad. Ya de joven, Ignacio alcanzó una altura